En el horizonte del pasado, donde los ecos de la antigüedad se funden con el murmullo de los siglos, se alza la majestuosidad del Egipto tolemaico, una era donde la grandeza y la decadencia se entrelazaban en un intrincado baile de poder, cultura y sabiduría. Este tiempo, envuelto en la mística de las arenas del Nilo y en la bruma de los saberes ancestrales, sirve como el proscenio perfecto para la figura luminosa de Hipatia de Alejandría, una mujer cuya existencia se convirtió en el faro del conocimiento en un mundo que se tambaleaba entre la razón y la fe. El Egipto tolemaico, que floreció desde la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., hasta la definitiva anexión romana en el año 30 a.C., no fue simplemente una época en la cronología de la historia. Fue un crisol de culturas, un núcleo de aprendizaje y un centro neurálgico de la ciencia, la filosofía y las artes. Esta amalgama de influencias griegas y egipcias dio lugar a una civilización donde el sincretismo no solo era una consecuencia, sino una necesidad. La ciudad de Alejandría, fundada por el propio Alejandro Magno, se erigió como la joya más brillante de esta era, un lugar donde los pensamientos se tejían con la lógica y la poesía con la matemática. En el corazón de Alejandría, el faro que iluminaba tanto las rutas marítimas como las sendas del intelecto, era su legendaria biblioteca, considerada la más grande y significativa de las bibliotecas del mundo antiguo. Esta no era simplemente una colección de libros, era un símbolo de la búsqueda insaciable del saber, un lugar donde los eruditos de todo el mundo conocido acudían en busca de respuestas a los misterios del universo. Bajo los techos de este templo del conocimiento se reunían las mentes más brillantes, intercambiando ideas que darían forma al futuro de la humanidad. El Egipto tolemaico no fue solo una etapa de avances científicos y filosóficos, también fue un tiempo de tensiones políticas y conflictos religiosos. Los Ptolomeos, descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo I Sóter, gobernaron como faraones helenísticos, adoptando muchas de las costumbres y tradiciones egipcias, mientras mantenían sus raíces griegas. Esta dualidad cultural creó una sociedad rica y diversa, pero también un escenario de rivalidades y luchas por el poder. Durante esta época, el culto a Serapis, una deidad sincrética que combinaba elementos de Osiris y Apis con Zeus y Hades, se convirtió en una religión estatal, simbolizando la fusión de las creencias egipcias y griegas. Este culto no solo era un reflejo de la unión de dos mundos, sino también un instrumento político para consolidar el poder de los Ptolomeos y pacificar una población diversa. Sin embargo, estas estrategias no siempre lograron evitar las tensiones entre las distintas comunidades religiosas y étnicas que habitaban el reino. A medida que avanzaba el tiempo, las divisiones internas y las crecientes amenazas externas comenzaron a erosionar la estabilidad del reino. La intriga y la traición se convirtieron en moneda corriente en la corte tolemaica, mientras que las crecientes presiones de Roma, la nueva superpotencia emergente, se hacían sentir cada vez más. A pesar de estos desafíos, el Egipto tolemaico continuó siendo un faro de cultura y conocimiento, una tierra donde los ecos de la gloria pasada aún resonaban con fuerza. En este contexto histórico se enmarca la vida de Hipatia, una mujer cuya erudición y sabiduría dejaron una marca indeleble en la historia del pensamiento humano. Su vida y obra se convirtieron en un testimonio de la brillantez y la tragedia de una época que se encontraba en la encrucijada de la historia. Determinar la fecha exacta de su nacimiento presenta un desafío histórico, ya que las fuentes antiguas son a menudo imprecisas o contradictorias.
La mayoría de los historiadores sitúan su nacimiento alrededor del año 355 después de Cristo. La Alejandría en la que nació era un crisol de culturas y religiones, con una población diversa que incluía griegos, egipcios, judíos y otros grupos. La ciudad era un centro de intercambio intelectual y comercial. La convivencia de diversas comunidades y tradiciones hacía de este un lugar vibrante, pero también potencialmente conflictivo. Esta riqueza cultural y su papel como núcleo del saber antiguo proporcionaron el contexto ideal para su desarrollo intelectual. Su familia desempeñó un papel crucial en su formación y en la dirección de su vida. Aunque se sabe poco sobre su madre, el papel de su padre es indudablemente significativo en su vida. Teón de Alejandría fue un matemático y astrónomo destacado, y su influencia en la educación y carrera de Hipatia no puede subestimarse. Nacido en Alejandría, vivió y trabajó en un momento en que la ciudad aún conservaba su reputación como un centro de aprendizaje. Su trabajo se centró en gran medida en la preservación y comentario de obras matemáticas y astronómicas anteriores, asegurando que los conocimientos de generaciones pasadas no se perdieran. Teón es más conocido por su comentario sobre el Almagesto de Ptolomeo, una obra fundamental en la astronomía antigua. El Almagesto compilaba y expandía el conocimiento astronómico griego, y su comentario no solo aclaraba y explicaba el texto, sino que también corregía errores y proponía mejoras. Esta obra refleja la meticulosidad y el rigor de Teón como erudito, cualidades que sin duda transmitió a su hija. Además del Almagesto, también trabajó en los Elementos de Euclides, la obra matemática más influyente de la antigüedad. Sus comentarios sobre los elementos ayudaron a preservar este texto esencial y a asegurar su transmisión a través de las edades. La importancia de este trabajo no puede subestimarse, ya que los elementos de Euclides se convirtieron en la base de la enseñanza matemática durante siglos. Teón también fue el director del Museo de Alejandría, una institución que, junto con la biblioteca, era el epicentro del saber antiguo. El museo no era simplemente un lugar de almacenamiento de conocimientos, sino un verdadero centro de investigación donde los eruditos podían trabajar, debatir y enseñar. Como director, habría estado en contacto con los pensadores más brillantes de su tiempo y habría tenido acceso a los mejores recursos disponibles. Su papel como educador de su hija fue crucial. Desde temprana edad, Hipatia recibió una educación rigurosa en matemáticas, astronomía, filosofía y otras disciplinas. Esta educación no solo le proporcionó un profundo conocimiento de estos campos, sino que también le inculcó un amor por el aprendizaje y un compromiso con la búsqueda de la verdad. Teón, al parecer, trató a Hipatia no solo como una hija, sino como una igual en el ámbito intelectual, alentando su desarrollo y su participación en debates y estudios. La historia de la madre de Hipatia está envuelta en el misterio. No hay registros directos que mencionen su nombre o detalles específicos sobre su vida. Este silencio en las fuentes históricas ha llevado a muchas especulaciones, pero ninguna evidencia concreta. Algunos historiadores sugieren que la falta de información podría indicar que su madre murió cuando Hipatia era muy joven, o que, debido a las convenciones sociales de la época, su papel no fue considerado digno de mención por los cronistas contemporáneos. A pesar de esta ausencia de información, es razonable suponer que la madre de Hipatia habría influido en su crianza y desarrollo, como cualquier madre en cualquier cultura. En una sociedad donde las mujeres tenían roles específicos, la madre de Hipatia podría haber proporcionado apoyo emocional y logístico,
permitiendo que su hija se dedicara plenamente a sus estudios. También es posible que ella haya compartido algún nivel de conocimiento o habilidades que complementaran la educación más formal que Hipatia recibió de su padre. La influencia de la familia de Hipatia en su formación no se limitó a la transmisión de conocimientos específicos. El ambiente intelectual y cultural en el que creció fue fundamental para su desarrollo como erudita y pensadora. Alejandría, con su rica tradición de erudición y debate, proporcionó un contexto en el que el conocimiento era valorado y buscado con pasión. La presencia de la Biblioteca de Alejandría, aunque probablemente en declive durante su vida, todavía simbolizaba la cúspide del logro intelectual y ofrecía recursos inigualables para el estudio. La relación con su padre, Teón, parece haber sido particularmente significativa. No solo compartieron una relación familiar, sino también una colaboración académica. Este tipo de relación, rara en una época donde las mujeres a menudo estaban excluidas de la educación formal, destaca la excepcionalidad de Hipatia. Teón no solo permitió, sino que fomentó la participación de su hija en el mundo académico, proporcionándole las herramientas y el apoyo necesario para que desarrollara sus propios talentos y contribuciones. Además, la presencia de figuras como Teón en su vida le habría proporcionado una comprensión profunda de la tradición intelectual en la que estaba insertada. La obra de Teón sobre el Almagesto y los elementos de Euclides, así como su participación en el Museo de Alejandría, le habrían dado a Hipatia una base sólida en los métodos y principios de la investigación científica y filosófica. Esta base no solo le permitió sobresalir en su propio trabajo, sino que también le proporcionó una comprensión crítica de las obras anteriores, lo que le permitió contribuir de manera significativa a su preservación y expansión. La educación de Hipatia fue exhaustivamente integral. La astronomía fue otra piedra angular en la educación. Estudió el Almagesto de Ptolomeo bajo la supervisión de su padre. Este conocimiento le permitió desarrollar habilidades en la observación astronómica y en la comprensión de los movimientos celestes. También recibió una sólida formación en filosofía, estudiando las obras de Platón, Aristóteles y los neoplatónicos. Esta educación filosófica le proporcionó una base en la lógica y el razonamiento, habilidades que aplicó en todas sus áreas de estudio. Además de matemáticas y astronomía, estudió las ciencias naturales, incluyendo la física y la biología. Esta formación le permitió entender los principios que rigen el mundo natural, complementando su conocimiento en otras disciplinas. Teón adoptó un enfoque práctico en la educación de Hipatia. No se limitó a la teoría, sino que también la involucró en observaciones astronómicas y experimentos científicos. Este método activo de enseñanza fue crucial para el desarrollo de las habilidades analíticas y críticas de Hipatia. La Biblioteca de Alejandría, una de las instituciones más emblemáticas del mundo antiguo, fue el epicentro del saber y la erudición en la antigüedad. Fundada a comienzos del siglo III a.C., no solo albergaba una vasta colección de manuscritos y textos de todo el mundo conocido, sino que también era un centro de investigación y enseñanza, atrayendo a los eruditos más brillantes de su tiempo. Para Hipatia, la Biblioteca de Alejandría no solo fue un lugar de estudio, sino también el escenario donde desarrolló gran parte de su trabajo y su influencia intelectual. El Museo de Alejandría, también conocido como la Mouseion, era una institución asociada a la biblioteca. Funcionaba como un centro de estudios y enseñanza, donde los eruditos residían, enseñaban y realizaban investigaciones. Teón de Alejandría, el padre de Hipatia, era un destacado miembro del museo.
lo que le dio a Hipatia acceso directo a uno de los entornos académicos más prestigiosos y avanzados de la antigüedad. La Biblioteca de Alejandría albergaba textos y manuscritos de una variedad de disciplinas, incluyendo filosofía, matemáticas, astronomía, medicina, literatura y más. Este acceso a una amplia gama de conocimientos permitió a Hipatia profundizar en sus estudios y expandir su comprensión en múltiples campos. La presencia de eruditos de diversas partes del mundo en la biblioteca y el museo creó un ambiente de constante intercambio intelectual. Así tuvo la oportunidad de interactuar y debatir con algunos de los mejores pensadores de su tiempo, lo que enriqueció su formación y estimuló su pensamiento crítico. Pero no solo estudió en la Biblioteca de Alejandría, sino que también contribuyó significativamente al conocimiento allí acumulado. Sus comentarios sobre obras matemáticas y astronómicas, su enseñanza y sus propios escritos reflejan la profundidad y amplitud de su erudición. Escribió comentarios sobre el Almagesto de Ptolomeo, una obra que había estudiado en profundidad bajo la guía de su padre. Sus comentarios no solo clarificaron el texto original, sino que también introdujeron correcciones y nuevas ideas, mostrando su capacidad para criticar y mejorar el trabajo existente. También trabajó en la geometría, escribiendo sobre las cónicas de Apolonio de Perga. Sus escritos ayudaron a clarificar conceptos complejos y a preservar el conocimiento geométrico para futuras generaciones. Este trabajo fue fundamental para el desarrollo posterior de la geometría analítica. Se convirtió en una maestra respetada en Alejandría. Sus conferencias atraían a estudiantes de todo el mundo conocido, quienes venían a aprender no solo de su vasto conocimiento, sino también de su enfoque pedagógico. Su enseñanza en la biblioteca y el museo consolidó su reputación como una de las principales eruditas de su tiempo. El ambiente intelectual de la Biblioteca de Alejandría influyó profundamente en el pensamiento filosófico y científico de Hipatia. El acceso a una amplia gama de textos y la interacción con otros eruditos le permitieron desarrollar una comprensión interdisciplinaria del conocimiento, integrando ideas de diversas disciplinas en su propio trabajo. La influencia del neoplatonismo es evidente en las enseñanzas y escritos de Hipatia. Esta escuela de pensamiento, que enfatizaba la contemplación y la búsqueda de la verdad a través de la razón y la intuición, resonaba profundamente con su propio enfoque filosófico. Así adoptó y adaptó las ideas neoplatónicas, integrándolas con su conocimiento en matemáticas y astronomía. Su formación científica se reflejaba en su enfoque riguroso y metódico hacia el conocimiento. Sus trabajos en astronomía y matemáticas demostraban su capacidad para combinar la observación empírica con el razonamiento lógico, un enfoque que se convertiría en una característica central de la ciencia moderna. Hipatia mantenía correspondencia regular con varios filósofos y científicos prominentes. Uno de los más conocidos fue Sinesio de Cirene, quien más tarde se convirtió en obispo cristiano. Sinesio, un filósofo neoplatónico, fue uno de los estudiantes más cercanos de Hipatia y mantenía una profunda admiración por ella. En sus cartas, Sinesio a menudo buscaba el consejo de Hipatia en temas filosóficos y científicos y la elogiaba por su sabiduría y carácter. Esta correspondencia no solo muestra la influencia de Hipatia en sus contemporáneos, sino también su capacidad para cruzar las barreras religiosas y culturales de la época. En una de sus cartas, solicitó que le enviara un astrolabio, un instrumento que ella misma había mejorado. Este intercambio muestra no solo la influencia de Hipatia en su formación científica, sino también su papel en la difusión de conocimientos técnicos.
La influencia de Hipatia en él es evidente en sus escritos. Sinesio, que fue uno de los principales defensores del neoplatonismo, incorporó muchas de las enseñanzas de Hipatia en sus propias obras. Sus cartas reflejan su dependencia del juicio y la sabiduría de Hipatia, lo que subraya su impacto duradero en su pensamiento y su vida. Alejandría era también un lugar de convergencia de diversas tradiciones religiosas y filosóficas. Hipatia interactuó con eruditos judíos y cristianos, y aunque estos contactos no siempre estuvieron libres de tensiones, fueron una parte importante de su vida intelectual. La relación de Hipatia con la comunidad cristiana de Alejandría fue compleja y, en última instancia, trágica. Sin embargo, durante gran parte de su vida mantuvo contactos con varios eruditos cristianos. Su método de enseñanza y su dedicación a la razón y la ciencia atrajeron a estudiantes de diferentes orígenes, incluidos cristianos. Uno de los eruditos cristianos con quienes tuvo contacto fue el obispo Cirilo de Alejandría. Aunque su relación terminó en conflicto, inicialmente hubo un respeto mutuo por sus respectivas posiciones. Cirilo, conocido por su fervor religioso y su deseo de consolidar el cristianismo en Alejandría, reconocía la influencia y el conocimiento de Hipatia, lo que llevó a un período inicial de coexistencia pacífica. Además de Cirilo, también interactuó con otros líderes cristianos de menor rango. Muchos de estos asistieron a sus conferencias y participaron activamente en los debates académicos que ella organizaba. Estos encuentros eran una oportunidad para el intercambio de ideas y conocimientos, y reflejaban el ambiente intelectual vibrante de Alejandría en esa época. A pesar de las diferencias religiosas, mantenía una postura de respeto y apertura hacia todos sus estudiantes. Su capacidad para fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y su habilidad para debatir temas complejos, sin prejuicios religiosos, la convirtieron en una figura respetada por muchos. Sin embargo, la creciente tensión entre las diferentes facciones religiosas en Alejandría eventualmente llevó a un deterioro de estas relaciones. Los debates filosóficos eran una parte integral de la vida académica de la época. Hipatia participaba en estos debates no solo con sus estudiantes y colegas en Alejandría, sino también con pensadores de otras ciudades. Estos debates permitieron a Hipatia afinar sus ideas y contribuyeron al desarrollo del pensamiento filosófico de su tiempo. A través de su obra y su red de contactos intelectuales, Hipatia desempeñó un papel crucial en la transmisión y desarrollo de las ideas filosóficas neoplatónicas dentro del Imperio Romano. Su influencia se extendió más allá de las fronteras de Alejandría, llegando a intelectuales y estudiosos en diversas partes del imperio. Los filósofos neoplatónicos, particularmente aquellos en Atenas y en Roma, la veían como una líder intelectual, una figura central en la preservación y expansión de la filosofía pagana en una época en la que el cristianismo comenzaba a consolidar su dominio. El intercambio de ideas entre Hipatia y otros eruditos romanos no solo se limitaba a la filosofía, sino que también abarcaba temas como las matemáticas, la astronomía y la lógica. Se cree que contribuyó a la enseñanza y a la clarificación de conceptos avanzados en estas disciplinas, lo que a su vez influenció a generaciones posteriores de filósofos y científicos dentro del imperio. Su relación con los eruditos romanos puede entenderse dentro del contexto del neoplatonismo, una corriente filosófica que tuvo una influencia significativa en la educación superior de la época. Hipatia no solo era una defensora del neoplatonismo, sino que también lo adaptó y lo desarrolló a través de sus enseñanzas, lo que la convirtió en una figura central en el debate intelectual romano.
La filosofía neoplatónica, con su énfasis en la unión mística con el uno, resonaba profundamente en una época marcada por la búsqueda de conocimiento espiritual y la tensión entre el paganismo y el cristianismo. Hipatia de Alejandría es una de esas figuras inmortales que brillan en la historia de la ciencia antigua. No se limitó solo a la enseñanza y la filosofía, sino que también dejó una huella duradera al mejorar varios instrumentos científicos que en su época eran esenciales tanto para la investigación como para la educación en campos tan variados como la astronomía y la física. Entre estos instrumentos destaca el astrolabio, uno de los dispositivos más valiosos en la astronomía antigua, utilizado para medir con precisión las posiciones de estrellas y planetas en el cielo. Aunque ya existía antes de su tiempo, Hipatia fue instrumental en perfeccionarlo. Sus aportaciones hicieron que éste fuera más preciso y manejable, optimizando tanto el diseño de sus escalas como los mecanismos de ajuste. Gracias a estas mejoras, los astrónomos de su tiempo pudieron realizar observaciones mucho más exactas. El astrolabio no era solo un instrumento científico, sino también una herramienta educativa de gran valor. Hipatia lo utilizaba para enseñar a sus estudiantes sobre la mecánica celeste, las coordenadas astronómicas y la navegación. Además, también mejoró el hidroscopio, un instrumento menos conocido pero igualmente importante, utilizado para medir la densidad de los líquidos. Las mejoras introducidas por ella permitieron obtener mediciones más precisas, lo que a su vez facilitó un entendimiento más profundo de los principios de la hidrostática, la rama de la física que estudia los fluidos en reposo. Su trabajo no se detuvo en la mejora de instrumentos. También fue una apasionada educadora de los principios fundamentales de la mecánica, esa rama de la física que analiza el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que los afectan. Estos principios eran clave para sus estudiantes, ya que les proporcionaban una base sólida para comprender el mundo físico y aplicarlo en campos como la ingeniería y la tecnología. Uno de los conceptos mecánicos más importantes que enseñaba era la ley de la palanca, un principio fundamental que explica cómo mover una carga utilizando un punto de apoyo. Pero no solo impartía la teoría detrás de la ley de la palanca, sino que también mostraba a sus estudiantes cómo aplicarla en la práctica, usando ejemplos concretos de cómo las palancas se emplean en la construcción, en la guerra y en la vida cotidiana para multiplicar la fuerza humana. Este enfoque práctico aseguraba que sus estudiantes no solo comprendieran la teoría, sino que también pudieran aplicarla de manera efectiva en situaciones reales. Otro tema central en sus enseñanzas era la relación entre movimiento y fuerza, conceptos esenciales en la mecánica. Hipatia explicaba cómo las fuerzas influyen en el movimiento de los cuerpos y cómo factores como la gravedad y la fricción afectan el comportamiento de los objetos. Hipatia no se limitaba a la teoría en sus enseñanzas. Combinaba el pensamiento abstracto con la experimentación práctica para que sus estudiantes realmente comprendieran los conceptos que impartía. Por ejemplo, podría haber utilizado demostraciones con planos inclinados para mostrar de forma tangible cómo la gravedad influye en el movimiento de un objeto, o experimentos con distintos materiales para explicar cómo la fricción afecta el deslizamiento. Más allá de sus logros técnicos, Hipatia dejó un legado duradero como educadora pionera. Como una de las primeras mujeres en destacar en el ámbito académico, su enfoque en la enseñanza práctica y experimental inspiró a generaciones de estudiantes y docentes. Su vida y su obra siguen siendo un símbolo del incesante esfuerzo por el conocimiento y la verdad, y su influencia persiste en la ciencia y la filosofía hasta nuestros días.
Este enfoque ofrece una visión más organizada y profunda de los logros de Hipatia, convirtiéndose en un recurso invaluable para quienes estén interesados en la historia de la ciencia y la educación. Su metodología como maestra se destacó por su enfoque innovador y su capacidad para transmitir conocimiento de manera efectiva, al tiempo que desarrollaba habilidades críticas y fomentaba un amor profundo por el aprendizaje entre sus estudiantes. Hipatia combinaba diferentes métodos de enseñanza, creando un entorno de aprendizaje dinámico y estimulante. Uno de los pilares de su metodología era la instrucción directa. A través de lecciones y conferencias, Hipatia abordaba una amplia gama de temas. No se limitaba a transmitir información, sino que guiaba a sus estudiantes hacia una comprensión profunda y crítica de los conceptos. Su habilidad para explicar temas complejos de manera clara y accesible hizo que incluso los conceptos más abstractos se volvieran comprensibles para todos. El debate y la discusión también eran fundamentales en su enseñanza. Hipatia creía firmemente en el poder del diálogo como herramienta educativa y fomentaba la participación activa de sus estudiantes en discusiones filosóficas y científicas. Estos debates no solo afinaban las habilidades argumentativas de sus alumnos, sino que también les permitían explorar diferentes perspectivas y cuestionar ideas preconcebidas. Además de estas técnicas, valoraba profundamente la tutoría personalizada. Entendía que cada estudiante tenía su propio ritmo y necesidades de aprendizaje, por lo que dedicaba tiempo a trabajar individualmente con ellos. Este enfoque le permitía identificar las fortalezas y debilidades de cada alumno, ofreciendo orientación específica para ayudarlos a alcanzar su máximo potencial. La influencia de Hipatia no se limitaba al aula. Se preocupaba profundamente por el desarrollo intelectual y personal de sus estudiantes, y a menudo asumía el papel de mentora y consejera. Su dedicación y pasión por el conocimiento se reflejaban en la forma en que inspiraba a sus alumnos. Ellos no solo adquirían conocimientos y habilidades, sino que también desarrollaban un profundo respeto y admiración por ella. Esta relación de mentoría ayudaba a formar individuos bien educados, moralmente íntegros y éticamente responsables. En un contexto de crecientes tensiones religiosas y políticas, abordaba la enseñanza de temas controvertidos con una mente abierta y una actitud inclusiva. Promovía un ambiente de respeto y diálogo, donde el conocimiento se valoraba por encima de las diferencias personales. Su capacidad para enseñar a estudiantes de diferentes orígenes y creencias y su insistencia en el uso de la razón y la evidencia contribuían a crear un entorno en el que el aprendizaje se priorizaba sobre cualquier otro factor. Además, su enseñanza se caracterizaba por un enfoque ético y moral. Ella creía que el conocimiento y la virtud estaban intrínsecamente ligados y enseñaba a sus estudiantes a utilizar su aprendizaje de manera ética. Este enfoque se reflejaba en todos los aspectos de su enseñanza, desde cómo abordaba los problemas filosóficos hasta la instrucción sobre la aplicación práctica de los conocimientos. Hipatia no solo era una erudita, sino también una figura influyente en los círculos políticos de Alejandría, una ciudad que era clave para el control romano sobre Egipto. Su influencia en la política se debe en gran medida a su estrecha relación con Orestes, el prefecto romano de Alejandría. Orestes, al igual que muchos otros líderes políticos romanos, era un hombre educado y respetaba profundamente la sabiduría y el juicio de Hipatia. Su relación fue una de mutua confianza y respeto. Hipatia actuaba como su consejera, y sus opiniones eran tomadas en cuenta en asuntos políticos importantes. Este hecho es significativo en un contexto donde las mujeres, incluso aquellas con educación y prestigio,
rara vez tenían un papel activo en la política. Hipatia, sin embargo, rompió este molde y se convirtió en una de las voces más influyentes en la política de Alejandría. Su apoyo a Orestes también tenía implicaciones religiosas, ya que ella representaba el pensamiento pagano en una época en la que el cristianismo estaba ganando terreno. Orestes, aunque era cristiano, se encontraba en una posición complicada debido a la creciente influencia de Cirilo, el patriarca de Alejandría, quien representaba una facción más radical del cristianismo que buscaba eliminar cualquier rastro de paganismo. La alianza entre Hipatia y Orestes, por lo tanto, no solo era política, sino también ideológica, ya que ambos compartían una visión más inclusiva y tolerante de la sociedad alejandrina. El conflicto entre Hipatia y Cirilo de Alejandría se destaca como uno de los episodios más trágicos y complejos en la historia de la ciudad, reflejando las intensas tensiones religiosas, políticas y culturales de una época en la que el cristianismo estaba consolidando su dominio sobre el mundo antiguo. Cirilo, quien se convirtió en patriarca de Alejandría en el año 412 después de Cristo, la veía como una amenaza significativa para su autoridad. Orestes, adoptando una postura más conciliadora y pragmática, buscaba mantener la paz y el equilibrio entre las diversas comunidades religiosas y culturales de Alejandría. Sin embargo, su estrecha asociación con Hipatia y su resistencia a las políticas más extremas de Cirilo lo convirtieron en un objetivo de las intrigas del patriarca. La brecha entre Cirilo y Orestes se profundizó cuando Cirilo comenzó a imponer políticas más agresivas contra los judíos y paganos de Alejandría, con el objetivo de consolidar el poder de la Iglesia sobre la ciudad. Estas acciones incluyeron la expulsión masiva de judíos y la destrucción de sus propiedades, lo que desató una ola de violencia y disturbios. Orestes, responsable de mantener el orden en la ciudad, se opuso firmemente a estas medidas, lo que agravó aún más las tensiones entre ambos líderes. En este ambiente cargado, la influencia de Hipatia se convirtió en un punto crucial de discordia. Para socavar su posición, Cirilo y sus seguidores difundieron rumores maliciosos, acusando a Hipatia de practicar brujería y de usar su conocimiento para manipular a Orestes en contra de la Iglesia. Estos rumores, alimentados por la creciente polarización entre las facciones cristianas y paganas de la ciudad, actuaron como un catalizador para los trágicos eventos que siguieron. En marzo del año 415 después de Cristo, la tensión alcanzó un punto crítico. Un grupo de cristianos fanáticos, incitados por la retórica incendiaria de los seguidores de Cirilo, decidió tomar la justicia por su cuenta. Capturaron a Hipatia en las calles de Alejandría, la arrastraron hasta una iglesia y la quitaron la vida brutalmente. Su cuerpo fue desmembrado y quemado, un acto destinado tanto a advertir como a demostrar poder. La muerte de Hipatia marcó un punto de inflexión en la historia de Alejandría. Simbolizó no solo el triunfo del cristianismo radical sobre el paganismo y la filosofía clásica, sino también la pérdida de uno de los últimos bastiones del conocimiento antiguo en una ciudad que alguna vez fue el faro del aprendizaje en el mundo mediterráneo. Este acto se recuerda como un acto trágico de intolerancia y fanatismo, dejando una cicatriz imborrable en la historia de Alejandría y en la memoria colectiva de la humanidad. En Alejandría, su trágico final señaló el comienzo de un período de declive intelectual. La ciudad, que una vez fue el epicentro del conocimiento y la cultura en el mundo romano, comenzó a perder su estatus como centro de aprendizaje. La influencia de la Iglesia cristiana se consolidó,
y con ello muchas de las tradiciones filosóficas y científicas que Hipatia había defendido fueron relegadas o suprimidas. A nivel político, también debilitó la autoridad romana en la región. Orestes, que había perdido a su aliada más confiable, fue incapaz de resistir la creciente influencia de Cirilo y finalmente fue retirado de su puesto. La influencia de Hipatia resurgió con fuerza durante el Renacimiento, un período en el que el redescubrimiento de los textos antiguos y la renovación del interés por el conocimiento clásico revivieron su legado intelectual. Los humanistas del Renacimiento, fascinados por el esplendor de la antigüedad, encontraron en Hipatia una figura emblemática de la sabiduría, el coraje y la resistencia frente a la opresión. Su impacto en el Renacimiento se reflejó en la forma en que los pensadores de la época la veneraron, considerándola una mártir de la ciencia y la filosofía. Su vida y trágica muerte se convirtieron en una poderosa narrativa que inspiró a muchos a desafiar las estructuras de poder que reprimían la libertad intelectual. Los humanistas renacentistas, como Giordano Bruno y Galileo Galilei, se sintieron particularmente atraídos por su figura, viéndola como un ejemplo a seguir en su lucha contra la ignorancia y la superstición.